Esto que les estoy enfocando es lo que se conoce con el nombre de adaptador de corriente alterna a corriente continua. En la etiqueta menciona en la parte superior AC adapter, que significa adaptador de corriente alterna, está en inglés, pero esto no es lo que en la vida diaria se le llama transformador. Mucha gente le llama transformador. Un transformador es esto que les voy a mostrar ahora. Esto es un transformador. Un transformador es un dispositivo diferente. Lo que hace es transforma una corriente alterna en otra corriente alterna que tiene otras características. Por ejemplo, este transformador podemos enchufarlo a la red doméstica. Acá donde están estos dos cables, entre estos dos cables pondríamos, digamos, los 220 volts de la red. Y acá la salida, en este caso este transformador, es capaz de darnos una corriente alterna que tiene algunas características similares a la de la entrada. Es decir, por ejemplo, la frecuencia es la misma, son 50 Hz en la red de acá en Uruguay, la red eléctrica de Uruguaya. Y a la salida, en este caso, este transformador estaría dando unos 18 volts, es decir, un voltaje menor al de la entrada. Este es el secundario, este es el primario, o sea, en el primario pondríamos 220 volts y en el secundario tenemos una corriente también alterna con las características, como decíamos, similares, pero 18 volts. Esto es lo que se conoce como un transformador del tipo reductor, porque baja el valor de voltaje de la entrada a un valor menor a la salida. Pero esto es un transformador, ¿sí? Esto no convierte un tipo de corriente en otro. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la corriente alterna y la que se obtiene a la salida, por ejemplo, de este adaptador? Bueno, la diferencia está en que a la salida, acá tenemos, en la etiqueta nos dice input es la entrada, dice corriente alterna, como ven coincide la misma sigla, corriente alterna. Bueno, se me desenfocó. Y acá me da otras características, me dice que esto está conectado a la entrada a 220 volts y me está dando también la frecuencia, que después más adelante veremos algunos detalles de cómo se interpreta este valor. Y acá a la salida tenemos DC, que muchas veces se traduce esto como corriente directa. En español nosotros le decimos corriente continua a esto, pero ustedes lo van a escuchar muchas veces como corriente directa, ¿verdad? Porque la D es de direct en inglés. Y acá me está dando también un voltaje menor, pero no es un voltaje igual a este. Después veremos las características. Y también me da, aparte de voltaje de salida, este otro dato que es la intensidad que es capaz de proporcionar este convertidor como máximo. Uno podría conectar este adaptador a un dispositivo, digamos, que haga circular corrientes menores que esta, pero corrientes mayores que esta no las va a poder proporcionar, ¿está? O sea que este valor que está acá es un valor máximo, digamos, que es capaz de proporcionar este aparato. Generalmente se construyen, en este caso que tenemos un voltaje fijo, una intensidad que está acorde a este voltaje de entrada. Cuando es fijo quiere decir que en general va a trabajar con este voltaje a esta corriente. Es decir, los aparatos estos generalmente se hacen como una especie de traje a medida, ¿sí?